Muy buenas noches, gracias por conectarse. Estamos dando esta charla desde el Centro de Discipulado Mundial y agradezco que hayan sacado de su tiempo para aprender y crecer juntos. Mi nombre es Jeremy Santana y el tema que les vengo a traer hoy es un tema que no se habla mucho, tal vez porque es un tema que viene desde adentro. Y como pueden ver en el título, hablo sobre el virus del individualismo, así me gusta llamarlo. El individualismo es un problema que no viene de afuera, a diferencia de muchos otros. Nace de nuestros propios anhelos, nace de nosotros mismos, de lo más profundo de nuestro ser. Me gusta describirlo como un virus silencioso que ataca incluso desde nuestro propio subconsciente. O sea, que muchas veces no estamos conscientes de que somos individualistas, pero lo estamos siendo. Y voy a adentrarme un poco más en esto más adelante. Un virus socialmente colectivo, pero que es todo lo contrario a lo colectivo. El virus del individualismo. Antes de arrancar de lleno, me gustaría definir qué es realmente el concepto del individualismo. Y la Real Academia Española lo define como tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás, o sin sujetarse a normas generales, que no es otra cosa que vivir desconectados del exterior, pensando únicamente en nosotros mismos. Y si eres joven y estás escuchando este video, me gustaría que tires una mirada hacia tu interior, ya que estás en esa etapa de desarrollo y puedas entonces corregir tal vez ciertas cosas a tiempo. Si eres adulto, como yo, adulto joven, medio joven, ya me siento viejo, te invito entonces a que, al igual que yo hice mientras hacía la reflexión, ver qué cosas podemos corregir, ya que estamos en un punto más adelante en nuestro desarrollo. Bien, como dije anteriormente, el individualismo es ese fenómeno que nos hace privarnos de lo que nos rodea, nos hace enfocarnos únicamente en nuestro ser. Y de primera instancia pensamos, pero ¿qué tiene de malo enfocarse en uno? ¿Qué tiene de malo enfocarse en el crecimiento propio? Y es que tristemente no es la manera en la que Dios nos diseñó. Dios nos diseñó para invertirnos en los demás, para darnos en los demás. Y voy a traer un ejemplo de un personaje bíblico que fue sumamente individualista. Y voy a hablar de Jonás. En el caso de Jonás, fue un profeta que lo hace sumamente irónico, que Dios movió para que, bueno, Dios lo mandó a que fuera a darle un mensaje a Nínive, una tierra donde había mucha maldad y etcétera. Y Dios lo hizo en su misericordia para que esa tierra fuera salva. Como sabemos la historia, Jonás no obedeció de primera instancia porque solo estaba pensando en los riesgos que él podía pasar ahí y realmente no le importaba la salvación. Simplemente pues él estaba bien, yo escucho la voz de Dios, yo soy profeta, que se echaba el resto. Luego de que pasan ciertas consecuencias y Jonás aprende la lección, Jonás va a Nínive y Jonás invierte la palabra que Dios le había depositado a él. Pero es curioso que cuando Jonás da la palabra y les da la advertencia de que si no se arrepentían Dios iba a destruir su tierra, Jonás se aparta y se queda observando qué pasa. Y se da cuenta de que el pueblo se arrepiente y ciertamente empiezan a ayunar, el pueblo se inclina en oración hacia Dios y se arrepiente de esa maldad que están haciendo. Pero a Jonás eso no le gusta, lo que hace sumamente irónico porque era el mensaje que estaba llevando, era una advertencia. Y vemos como Jonás dice lo siguiente: ya lo decía yo, mi Dios ya lo decía yo, así mismo lo dice. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra, pero quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quiten la vida. Si vas a hacer así, mejor mátame. A mí Jonás me recuerda el típico estudiante que en el salón odiaba a los nenes que hacían una maldad, pero que más allá de procurar el orden en el salón, se regocijaba cuando la maestra regañaba al estudiante. O sea que si al final el estudiante se arrepentía, pero la maestra no lo regañaba, ese nene como que se molestaba porque no regañaron a fulanito. Yo veo a Jonás de la misma forma. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa cuando solamente nos miramos a nosotros y solamente vemos el beneficio que recibimos cuando hacemos las cosas bien. O solamente nos importa a nosotros hacer las cosas bien y al resto que se chave. Pero esa no es la manera en la que Dios nos manda a vivir. De hecho, vemos como en Romanos 1, 11 al 12
Pablo, discípulo de Jesús, se alegra por visitar a sus hermanos en Roma. Dice así la palabra: tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual. Así su confianza en Dios será permanente y podremos ayudarnos unos a otros gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. Y voy a repetir esta parte: y podremos ayudarnos unos a otros. Él, siendo Pablo, que andaba mano a mano con Jesús, uno de sus discípulos, admite que necesita esa ayuda, esa confraternización, esa congregación. Entonces a veces nosotros humanos pensamos que no es necesario congregarse y vamos, se sabe, no hay congregación perfecta, cometemos errores, somos humanos, en fin, pero no podemos solos. Y lo vemos en la Biblia, el mismo Pablo que estuvo con Jesús necesitaba de sus hermanos y se regocijaba cuando podía compartir de sus hermanos, con sus hermanos y crecer espiritualmente. Otro ejemplo, Adán. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y entonces Jehová, entonces Dios le hizo una mujer. Adán no podía solo, no se podía desarrollar solo, él necesitaba a alguien más, necesitaba a su mujer Eva en ese entonces, que era su ayuda idónea. Y nosotros entonces caemos muchas veces en esa trampa de que podemos solo, de que necesitamos hacerlo solo, porque si no es señal de debilidad. Y eso no es otra cosa que una mentira. Y yo pienso que es una mentira del mismo enemigo, porque número uno, necesitamos de nuestros hermanos. Somos seres sociales, así fuimos diseñados. Y primero que todo, dije número uno, pero realmente ese era el número dos. Número uno, necesitamos de Dios. Necesitamos ser dependientes del Señor, 100% dependientes del Señor. No podemos vivir sin Él. Jesús, siendo 100% hombre, 100% Dios, necesitaba y clamaba al Padre cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos solos? Adicional a eso, andaba con 12 más, con 12 discípulos humanos. Y la cosa es que Él no lo hacía para Él. Él lo hacía para todos. Lo hacía para invertirse en nosotros. Porque Él no tenía necesidad de hacer eso. Siendo Dios, renunciar a su grandeza, lo hizo para nosotros. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Dios hubiese pensado solamente en Él y solamente en que el humano no merecía salvación? Porque Él nos diseñó de una forma, nos dio el orden en el que vivir. Nosotros hicimos lo que nos dio la gana. Él no tenía que hacer eso. Él ya tenía la razón. Tenía la justa razón de destruirnos o de hacer lo que quisiera. Y para acabar con este ejemplo de Jesús, su sacrificio fue todo lo contrario a ser individualista. O sea, él no tenía, era el único que no tenía que pasar por eso. Todo lo contrario, y fue el que más sufrió. Y se sacrificó por nosotros. Así que, qué lindo. Y nosotros como cristianos tenemos que ser entonces un reflejo de ese tipo de actitud. Bien, la Biblia no dice esto en vano. Todo tiene una razón de ser. Y la Biblia, yo pienso fielmente que es un manual de cómo vivir tu vida. Dicen, ¿la vida no tiene un manual? Sí, la tiene. Para mí es la Biblia. Porque de ahí podemos sacar todo. Y en la esfera social, el individualismo nos afecta grandemente. Para empezar, el materialismo. Vivimos en una sociedad sumamente materialista. Y al principio mencioné que, lo voy a leer rapidito por aquí, mencioné un virus socialmente colectivo, pero que es todo lo contrario a lo colectivo. ¿Por qué? Porque vemos a veces cuando el vecino se compra una guaguota o se compra un carro y inconscientemente, por eso dije que ataca desde el subconsciente, nosotros empezamos a evaluar nuestra economía a ver si nosotros nos podríamos dar ese lujo o qué tipo de lujo nos pudiésemos dar. Tal vez, si yo le pregunto a usted dice, no, a mí no me importa realmente, pero es algo que inconscientemente todos llegamos a hacer, o vemos que fulano está viajando y vemos a dónde podríamos viajar nosotros o cuántas veces hemos viajado nosotros y caemos en una comparación colectiva que nos lleva cada vez más a pensar de manera más individual, porque entonces empezamos a pensar cuánto tengo que crecer yo, pero no es solo para mí, o sea, lo hacemos para compararnos, nos lo hacemos porque llegamos a sentirnos muchas veces inferiores y esa inferioridad viene en busca de la superioridad, en busca de felicidad, porque la superioridad muchas veces nos da felicidad, que trae orgullo, que viene a base de la comparación, y esa inferioridad en un principio llega por falta de identidad en Cristo, porque si uno tiene una identidad segura en Cristo, uno no necesita de ningún tipo de material para no sentirse seguro, para no sentirse superior, no hay que sentirse superior. Bien, por eso es la importancia de uno tener claro que uno en Cristo tiene un propósito, aunque tal vez ahora, joven,
no sepas cuál es tu propósito en él, estés empezando, pero Dios tiene un propósito contigo y eso yo quiero que lo sepas bien, bien claro. No hay nada más importante que cumplir ese propósito aquí en la tierra. Pero ese propósito no es solo para ti y no es solo para tu desarrollo. Es que de ese propósito Dios va a hacer cosas grandes a través de ti para que otros crezcan conociendo lo que Dios está haciendo contigo. Y a la misma vez, luego, esas personas que aprendan de ti van a ser de ejemplo para otras. O sea, por eso es colectivo y por eso no podemos ser individualistas. Si solamente pensamos en desarrollarnos en lo propio y desarrollarnos nosotros, ok, yo tengo que hacer las cosas bien y estar bien para Dios y todo eso, no regamos el evangelio como Dios nos manda a regar el evangelio. ¿Me sigue? Entonces, ¿en qué otra esfera vemos esto? En la esfera profesional vemos, y voy a ser claro, vemos como muchas veces doctores solamente les importa un sueldo. He visto yo como gente que me rodea solamente desea estudiar ciertas cosas por el dinero que van a generar y no por el beneficio que le van a traer a la sociedad, porque solamente pensamos en el desarrollo propio. Y la Biblia ya nos advertía de esto, como mencioné anteriormente. A nivel de relaciones, la gente ya no quiere compromiso y nos alejamos del orden de Dios. Por eso pienso que el individualismo es un virus que lentamente Satanás ha inyectado en la sociedad. Porque al pensar solamente en nosotros, le huimos a ese compromiso porque yo quiero viajar. Yo no quiero tener hijos porque quiero viajar. Cuando Dios nos manda a reproducirnos, está bien que no tienes que tener hijos ahora, pero a la larga es parte de ser humano, es parte de reproducirnos. Es nuestro linaje el que sigue. Entre otras, muchas otras cosas. Para concluir, como hermanos, nos debemos ayudar, desearle el mismo bien y no menos al otro. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No lo ames menos o un poquito menos, ámalo como a ti mismo. O sea que esas bendiciones que llegan a ti, tú se las debes desear también a tu hermano. Hay un dicho que una vez escuché, no es bíblico, pero me llamó mucho la atención, que dicen que hay muchas personas que te quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos. No es ese el tipo de personas que queremos ser en la vida. Queremos que nuestro prójimo esté igual de bien que nosotros y si nos sobrepasa, por decirlo de alguna manera, porque realmente no hay por qué compararse, alegrémonos y aprendamos de él. Así que nada, espero que con esta reflexión podamos entonces empezar a ver las cosas de manera de que cómo podemos ayudar a los otros, cómo podemos invertirnos en los demás, qué cosas tengo yo buenas que pueden ayudar al resto, cómo puedo yo reflejar ese amor de Dios, cómo puedo dejar de pensar en mí mismo, cómo puedo dejar el egoísmo a un lado, que es la raíz de muchos males, y empezar a pensar de manera más colectiva y empezar a amar entonces verdaderamente al prójimo. Así que nada, los dejo con esto. Muchas gracias por sacarle su tiempito. Hasta pronto.